Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie de estudios cuyo objetivo es conocer el proceso en que una persona adquiere el comportamiento de rebaño. El efecto rebaño o principio de conformidad es la tendencia de las personas a unirse en torno de un grupo o doctrina, motivados por el argumento de que todos están creyendo o todos lo están haciendo. El efecto rebaño, también conocido como conducta gregaria, efecto manada o efecto arrastre, es un fenómeno por el cual las personas son propensas a seguir a la mayoría en vez de actuar bajo un criterio propio. La conducta de rebaño es la característica dominante de la religión judía y de la cristiana, donde los creyentes siguen a una autoridad religiosa o representante del Dios mitológico, conformándose a la ideología de la organización y anulando su individualidad o libertad de pensamiento. El argumento bíblico para imponer este tipo de gobierno religioso que afrenta y denigra al ser humano está en el Evangelio atribuido a Marcos, en el capítulo 6, versículo 34. Dice allí, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La religión cristiana intencionalmente se viste con los lentes del evangelista Marcos y solo tiene ojos para ver a los seres humanos como ovejas salvajes esparcidas por collados y valles del mundo. La organización cristiana a esta población libre se propuso capturar, domesticar y controlar. En las palabras de Jesús el Galileo, comenzó a enseñarles muchas cosas. Con esto en mente, sigamos examinando el proceso de este proyecto político-religioso, porque en la visión del cristianismo, antes de que la persona sea transformada en oveja, es considerada y tratada como un pescado. Siendo así, el título de esta exposición es La carnada del pescador, y el texto eje alrededor del cual gira el estudio es Mateo capítulo 4, versículos 18 al 20. Dice allí, Jesús iba caminando por la orilla del lago de Galilea cuando vio a dos hermanos. Uno era Simón, también llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Recuerde que el pescador es una persona tramposa, porque se dirige mansamente para alimentar el pescado, pero su verdadera intención es atrapar al pez con un anzuelo oculto mediante el engaño de la carnada. Esto es exactamente lo que hace el pescador de hombres. Ayuda a una persona, aparentemente en forma desinteresada, pero con la real intención de atraparlo con su doctrina primitiva, supersticiosa y mitológica. Para lograr su objetivo, el pescador de hombres utiliza una serie de carnadas y las escoge de acuerdo con el tipo de persona y conforme se desarrolla o conforme avanza el asedio proselitista. La carnada que utiliza el pescador de hombres son las promesas contenidas en los evangelios canónicos y que son atribuidas falsamente al Galileo ejecutado por sedición. Cada iglesia crea su propia carnada, es decir, su fórmula de salvación preestablecida, la que armoniza con su doctrina y le resulta más eficaz en la pesca de nuevos adeptos. Los panfletos de la iglesia generalmente contienen dicha oferta de salvación o carnada. Por otro lado, los textos bíblicos empleados como carnada por los pescadores de hombres son muchos, y el pescador, en su afán de atrapar a su presa, va combinando y alternando varios textos con tal de convencer a su víctima y atraparlo para su organización religiosa. La estrategia de los pescadores consiste en el empleo exagerado de citas bíblicas, tomadas fuera de contexto y desordenadamente, porque su intención es acorralar a su víctima con textos que infunden miedo a la condenación eterna y que exigen una decisión antes de que muera, antes de que sea tarde, porque en la religión evangélica, si una persona muere sin ser salva, ya no le queda otra oportunidad y va directo al infierno. Pero en la religión católica existe el purgatorio o el repechaje, y para acelerar el acceso al paraíso,
los familiares del difunto pueden comprar el perdón de Dios con una donación generosa. Así que en vez de citar la cantidad de textos empleados como carnada por el pescador de hombres, yo le voy a brindar a usted los tópicos o temas más importantes y decisivos que el evangelista emplea para pescar a una persona. La primera promesa es sobre la elección de la persona por el Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Juan 15:16 dice: No me han elegido ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes, y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. De modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo conceda, dice Jesús. En primer lugar, el mito de la elección de un pueblo por una deidad es una creencia del judaísmo. Y digo mito porque fue la tribu de Judá la que eligió a la figura mitológica llamada Yahvé e impuso a la nación en la fase posexílica como el Dios único del pueblo hebreo. Son los pueblos los que escogen para sus dioses o santo patrono, y no lo contrario, porque no existen. Por otro lado, y según la historia, hubo una docena de candidatos a Mesías durante la ocupación romana, de modo que era conocida la actividad conspiracionista con frecuentes revueltas en suelo hebreo. Pero los autores de los evangelios cambiaron la historia por la teología y crearon el personaje de Jesús el Galileo en el papel de Mesías fracasado, que eligió a 12 discípulos para que enseñaran lo que aprendían de su maestro. Y esta es la fuente del mito de la elección del individuo por una deidad. Entonces, ¿dónde está la carnada del pescador? Está en que el cristianismo aplica la misma idea de la elección de discípulos en su doctrina, de que aún en nuestros días el Galileo sigue eligiendo para sus discípulos. Con esta mentira se seduce a la persona, quien se siente afortunada al ser elegido por una deidad, sin percibir que el único interesado por su vida es la organización religiosa. Tercero, el mito de la elección de un destino por una deidad. Esto también es otra creencia del judaísmo, de que Yahvé trazó el destino de su pueblo. Un futuro venturoso si obedecen sus leyes, mandamientos y decretos, o un futuro tenebroso si desobedecen sus normas. Pero esto es solo una propaganda del régimen sacerdotal judaíta, forjado para someter al pueblo al liderazgo de los religiosos a través del miedo. Y esta es la fuente del mito de la elección del destino del individuo. Entonces, ¿dónde está la carnada del pescador? Está en que el cristianismo aplica la misma idea de la elección divina del destino de la gente en su doctrina, de que aún en nuestros días Jesús dirige el destino de la gente. Con esta mentira, la persona cree que el sedicioso ejecutado le proporcionará un futuro dichoso y cuando muera, la vida eterna. Cuarto, el mito de la elección de un deseo de ser concedido por una deidad es otra creencia del judaísmo, formulada por el régimen sacerdotal judaíta para estimular la obediencia del pueblo a las leyes y a sus líderes. Y esta es la carnada que usa el pescador de hombres, porque el cristianismo aplica la misma receta ilusoria para que la gente acepte la doctrina y se adhiera a la organización. El autor del Evangelio le hace prometer a Jesús algo que ni él mismo había conseguido, pues pasó mucho tiempo pidiendo en oración la intervención divina en favor de su causa, a tal punto de creer que contaba con el apoyo de la deidad. Por eso desde la cruz, defraudado, le reclamó: ¿por qué me has abandonado? Así que la promesa de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda, no es más que otra carnada para atrapar incautos, ingenuos y supersticiosos. Este es el modus operandi de la religión, basada en promesas irrealizables, donde el Salvador o Jesús es solo un título, un personaje diseñado para engañar, manipular y controlar. La segunda promesa es sobre la salvación de la persona por el Dios mitológico cristiano Jesús el Galileo. Juan 3:17 y 18 dice lo siguiente:
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Primero, Jesús es el Hijo de Dios. Y la pregunta obligada es, ¿hijo de cuál de los tantos dioses? Porque su nombre no se menciona ni una sola vez en ningún lugar de la Biblia cristiana o Nuevo Testamento. Y conste que todos los dioses tienen su nombre propio, como Yahvé, Elión, Ashera, El, Baal y tantos otros dioses de la Biblia hebrea. Incluso las civilizaciones precolombinas del continente latinoamericano tenían sus dioses con nombre propio, los dioses de los incas, los mayas, los mexicas, los guaraníes, los charrúas, etc. Segundo, si fuere el hijo de Yahvé, hijo del dios mitológico de la tribu indígena llamada Judá, entonces tendríamos un problema, porque Yahvé nunca tuvo hijo, aunque tuvo dos consortes, la diosa Ashera y la diosa de la guerra Anat. Además, Jesús cuestionó, criticó y reformuló las leyes atribuidas al dios Yahvé, hecho que constituye una clara señal de que estaba en contra de la deidad mitológica judaíta. Tercero, si Jesús no fuere hijo de Yahvé, entonces sería el hijo de Júpiter, el rey de los dioses y el más importante del panteón romano de su época. Además de Júpiter, había otros dioses tales como Juno, Minerva, Neptuno, Venus, Marte, entre otros, cada uno con su esfera de influencia y adoración. Cuarto, Jesús es hijo del dios Marte. Considerando que la Biblia cristiana o Nuevo Testamento es producción romana y que el primer evangelio escrito fue el de Marcos, y ojo con esto, por favor, porque el nombre Marcos tiene origen latino, derivado de Marcus, que a su vez proviene de Marticus, que significa consagrado al dios Marte, al dios romano de la guerra. Y Jesús había declarado, o mejor dicho, había aclarado que no vino a traer paz, sino espada. Por tanto, se puede afirmar que Jesús es el Mesías romano, hijo del dios de la guerra Marte. Ahora bien, el texto afirma que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Entonces, ¿salvar a quién? Si vino para salvar a los judíos del yugo romano, eso no se materializó. Más bien sucumbieron ante el imperio. Y si no salvó a los judíos, entonces ¿cómo pretende salvar a otros? Y lo que es el colmo, ni Jesús se salvó y quiere salvar a otros. Pero esta es la carnada de la iglesia, que Jesús es un salvador, un redentor, una especie de bombero divinizado y deificado. Sexto, ¿salvar de qué? Si vino a salvar a su pueblo de sus pecados, según la primera epístola de Juan, pecado es transgresión de la ley de Yahvé, es el delito de quebrantar su norma. Y esta es otra carnada, de que Jesús viene a salvar a la persona de sus pecados, de sus delitos, cuando ni siquiera él se salvó de su pecado de sedición, más bien fue ejecutado por su delito con la pena capital. Por esta contradicción, cuando estaba en la cruz, la turba se burlaba de él diciendo, tú que salvabas a otros, sálvate a ti mismo. Séptimo, creer en Jesús o en su nombre. Según el versículo 18, el que en él cree no es condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es otra carnada, la fe, creer en la persona de Jesús para obedecer su enseñanza y creer en su nombre, nombre mágico empleado en el ritual del bautismo, en la sanación y en el exorcismo. Para tener una idea, el nombre de Jesús sería equivalente al abracadabra, una palabra empleada en textos mágicos y religiosos, asociada tradicionalmente a encantamientos y amuletos para apartar enfermedades y desgracias. Finalmente, ¿cómo creer en un personaje legendario de procedencia divina dudosa y de trayectoria desastrosa? Jesús es un personaje diseñado como otros salvadores más antiguos, como Horus, Mitra, Krishna, Atis,
Dionisio, Asclepio, Apolonio de Tiana y muchos otros. La tercera promesa es sobre la confesión de fe en el Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Mateo 10, 32 y 33 dice: A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. En primer lugar, la confesión pública. Esta es otra carnada que usa el pescador de hombres, porque en el cristianismo, la confesión pública en medio de la congregación es un requisito para el iniciado, quien cree que confiesa a Jesús como su Salvador, cuando en realidad es una identificación con la organización religiosa, confesando sumisión a la doctrina y sujeción a sus líderes. Luego, está obligado a confesar en su comunidad, en el círculo social en que se mueve, sea familiar, laboral, académico, deportivo, etc. La confesión fuera de la iglesia es parte de su nueva función, es decir, servir a la institución como pescador de hombres. Segundo, la condición para una confesión futura. Esta es otra carnada utilizada por el pescador de hombres, porque en el cristianismo existe la ley de la reciprocidad, de que la persona que confiesa su fe en el Salvador, Jesús también le confesará delante de su Padre que está en algún lugar del cielo. Esta promesa vacía e ilusoria genera más dudas que confianza, porque ya vimos que el nombre del Padre de Jesús, representado por una paloma, no aparece en la Biblia cristiana. Además, la dirección de su padre se desconoce, y eso que estamos en la era espacial, en que los astronautas surcan los cielos. Por otro lado, ¿qué es lo que Jesús le va a confesar a su padre? ¿Que la persona levantó la mano en la iglesia? ¿O que habló de Jesús entre sus amistades? Nunca se aclara, porque es un cuento religioso, una ideología mística. Recuerde que Jesús es un personaje creado en un escritorio, diseñado con la intención de engañar, manipular y controlar. La cuarta promesa es sobre la congregación de la persona con las ovejas del Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Mateo 18, 19 y 20 dice cuanto sigue. Otra vez os digo, decía Jesús, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están los dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En primer lugar, dice, pidan lo que quieran. Esta promesa es la carnada para que las personas pescadas se reúnan en el acuario de la organización. El premio ofrecido como carnada es bastante grande. Cualquier cosa que pidan les será concedida. Es como un cheque en blanco, donde usted pone su nombre y establece el monto. La razón por la cual esta promesa es tan generosa es porque en la congregación se dará continuidad a la instrucción doctrinal alienante, donde el pescado se transforma en oveja para que produzca abundante lana. En segundo lugar, Jesús asegura su presencia. Esta es otra carnada empleada para capturar adeptos. La presencia de Jesús en la reunión siempre y cuando el encuentro sea en su nombre mágico. La idea es que Jesús estaría con el grupo para oír las peticiones que se le formulen. Y esta es otra carnada, porque es solo una creencia, es decir, que no es real. Es como si en una reunión familiar alguien afirmara que su difunta abuela está entre ellos o les está mirando. Es una sensación emotiva del recuerdo, una expresión de nostalgia o simplemente un inmenso e intenso deseo de verla y nada más. Tercero, Jesús es cabeza de la iglesia, es decir, el que dirige o gobierna a las ovejas del rebaño a través de su palabra y de su espíritu. Pero esto es otra carnada, porque la iglesia no emplea la enseñanza de Jesús, sino la de Pablo. Y además, con la interpretación de la organización o de su líder.
porque son los líderes los que tienen presencia real y autoridad total. Jesús es solo una marca religiosa. Note que esto es una imitación del modelo religioso de los sacerdotes judaítas que gobernaron Israel en la fase posexílica, teniendo a su cargo el control político y religioso, el control jurídico y económico, es decir, una dictadura religiosa, donde Yahvé era solo una marca religiosa. La quinta promesa es sobre la sumisión de la persona al Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Juan 5:24 decía Jesús, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Primero, obedecer la palabra de Jesús y creer al que le envió. Ya vimos que se desconoce quién fue el padre del Galileo, si fue José o el soldado romano Tiberius Julius Pandera. En realidad, no se sabe quién le envió, pero estamos seguros de que no fue Yahvé. Obedecer su palabra presenta un desafío. Primero, por ser demasiado pobre para nuestro tiempo. Segundo, porque es inaplicable para esta época. Tercero, porque contiene varios mandatos contradictorios. Y cuarto, porque transmite un carácter violento e hipócrita, conducta que caracteriza a los religiosos. Recuerde que los que mataron a Jesús fueron los religiosos, los adoradores del Dios de la guerra Yahvé. Segundo, obedecer a Jesús y creer al que le envió para tener vida eterna. Esta es otra condición establecida por el Galileo, y ya van tres, porque en este mismo evangelio brindó dos maneras de obtener la vida eterna que ya mencioné. Y para recordar, le pongo en pantalla ambos textos. Note que en Juan capítulo 3, el que cree en Jesús ya tiene la vida eterna. Pero en Juan 15, Jesús mismo escogió a quienes conceder la vida eterna, sin necesidad de fe ni de obediencia. Les repito, en Juan 3, el que cree en Jesús ya tiene la vida eterna. Pero en Juan 15, Jesús mismo escogió a quienes conceder la vida eterna, sin necesidad de fe ni de obediencia. Ahora, regresemos a Juan 5. Ahí Jesús establece que para tener la vida eterna se le debe obedecer y creer en el que le envió. ¿Recuerda usted que a Jesús le acusaban de ser un comilón y bebedor de vino? Pues al observar estos textos contradictorios, parece que el Galileo se pasó de copas. Tercero, las iglesias son paulinas. Esto es jocoso, porque la iglesia cristiana sigue la doctrina de Pablo y no la de Jesús. Además, lo que enseña Pablo es muy distinto de lo que enseñó el Galileo. Aún en esto se le engaña al pescado y a la oveja. La sexta promesa es sobre la comisión ordenada por el Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Mateo 28 del 18 al 20 dice lo siguiente. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un texto tardío, porque Jesús solo había enviado a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el mundo no le interesaba. Pero después de que accediera al altar romano, con una iglesia católica o universal, se ordena salir por el mundo para cazar a las ovejas perdidas del imperio. En primer lugar, toda potestad arriba y abajo. Jesús es el nuevo Dios todopoderoso romano y recibió todo el poder del Senado romano al ser aprobado su divinidad y la religión cristiana. Segundo, hacer discípulos en las naciones del imperio. Esta es una campaña proselitista entre todos los pueblos o naciones que formaban parte del imperio romano. Tercero, el ritual de la iniciación.
El ritual para los iniciados incluye el bautismo, seguido de la enseñanza de los mandatos de Jesús. Sin embargo, las iglesias practican el bautismo, pero enseñan los mandatos de Pablo, el filósofo de Tarso. Cuarto, Jesús acompaña esta actividad. Jesús supervisa todo el proceso de discipulado, desde el bautismo hasta el adoctrinamiento, y lo único que falta es que entregue el certificado a las nuevas ovejas de su rebaño. Estoy siendo sarcástico, porque Jesús había dicho que era necesario que se fuera para que su Padre envíe otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con los elegidos hasta que Él vuelva. Sin embargo, según este texto, nunca se fue, sino que Jesús está todos los días con los pescadores de hombres. Como toda entidad mitológica, Jesús es un personaje mentiroso e hipócrita, aunque sus seguidores le ven como un ser perfecto. Además, la intención de sus creadores consiste sencillamente en usar su imagen o su figura para manipular y controlar al ser humano. La séptima promesa es sobre la preparación para el encuentro con el Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Mateo 24, del 42 al 44, dice cuanto sigue. Velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En primer lugar, velar. Esta es la otra carnada empleada por los pescadores de hombres, porque en el cristianismo existe la creencia del regreso inminente del Galileo, generando emociones encontradas, alegría a los que creen que están bien y miedo a los que están en pecado. Esta promesa con tinte de amenaza es como la espada de Damocles sobre la vida del creyente. Segundo, velad, estad preparados. La orden emitida al principio del versículo se reitera al final y en medio queda el argumento. Pero la razón principal de este mandato es que la gente se mantenga fiel a la doctrina de la institución, obedeciendo a sus líderes o representantes. Tercero, Jesús nunca regresará. El retorno de Jesús es una gran mentira, es una ilusión. Nadie nunca volvió del más allá. Y la supuesta resurrección del Galileo es una leyenda, es un mito, un cuento religioso. Basta con recordar que Jesús había prometido regresar en su tiempo, afirmando que no pasaría esa generación y ordenando a sus discípulos que velaran y estuvieran preparados. Pero les engañó una vez más, porque no regresó en esa época ni lo hará jamás. El cristianismo, en contra de la naturaleza y de la razón, mantiene viva esta esperanza, porque la promesa del regreso de Jesús es útil para que la gente continúe obediente a la regla doctrinal institucional y a sus líderes. Con este mandato, el creyente no necesita ser supervisado, porque el miedo causado por el inminente retorno de su Dios legendario le obliga a andar por el camino trazado por la organización religiosa. Finalmente, la octava y última promesa es sobre la gratificación que recibiría del Dios de la mitología cristiana, Jesús el Galileo. Mateo 19, 29, dice Jesús a sus discípulos, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Veamos si el Galileo es sincero o es tramposo como el pescador de hombres. Primero, dejar todo por Jesús. 12 personas dejaron todo para seguirle, abrazaron su causa y no existe registro de que hayan recibido algo. Basta con preguntarse de dónde sacaría Jesús tantos bienes materiales como para premiar a su cuadrilla, ya que el Galileo se fue sin nada al otro mundo, apenas con un taparrabo.
Así que Jesús utilizó esta carnada para que sus discípulos le apoyaran en su proyecto golpista, pero cuando todo fracasó y al percibir el engaño, lo dejaron solo. Quizá con esta escena de frustración y desengaño se acuñó la famosa frase "que Dios se lo pague", porque Jesús siempre saludó con sombrero ajeno, cuando dijo: "En la casa de mi Padre hay muchas moradas", o "todo lo que tiene el Padre es mío", o "pidan lo que quieran y mi Padre les concederá". La Iglesia cristiana emplea esta generosa promesa como carnada para atrapar a la gente en su organización, y en nuestros días es el caballito de batalla de las empresas religiosas, conocido mundialmente como la teología de la prosperidad. Los que abrazan esta ideología juegan a la ruleta de Jesús en el casino de Jesús, cuyo eslogan es: "Deje su dinero con nosotros y usted se volverá rico milagrosamente". Pero el único que se enriquece es el dueño del casino sagrado o iglesia evangélica. Segundo, perder todo por Jesús. El apóstol Pablo aconsejó a la comunidad de Corinto lo siguiente. Primera Corintios capítulo 7 del 29 al 31 dice: "Pero esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa". Para Pablo, el regreso del Galileo estaba a punto de producirse, así que le aconsejó a los corintianos que anduvieran ligeros, despojándose de sus responsabilidades y dejando de lado sus tareas. Sobre la premura del tiempo, también le escribió a los de Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 15 al 17 dice Pablo: "Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor". Basado en la promesa del Galileo, el apóstol Pablo estaba seguro de que estaría vivo para ver al Dios romano regresando del cielo. Y a los que estaban en Jerusalén, o mejor dicho, los hermanos que estaban en Jerusalén tenían la misma esperanza, pero eran los más radicales, al punto de despojarse de sus bienes materiales, convencidos de lo que les decía Pablo: "Al rato nos vamos todos de este mundo". Hechos capítulo 2 versículos 44 y 45 dice que todos los creyentes estaban de acuerdo y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Ante el inminente regreso de Jesús, la comunidad de seguidores se despojó de sus bienes y crearon un fondo común que se utilizaba para suplir las necesidades de los miembros de la colectividad. Sin embargo, la realidad sepultó la ilusión y la gente se encontró en un gran problema para la sociedad, porque un grupo considerable de creyentes de la noche a la mañana quedaron en la calle, sin sus casas y sin trabajo. Jesús no apareció, y Pablo, en vez de admitir con humildad que metió la pata al proclamar una falsa profecía y que su delito generó tanto perjuicio a la comunidad de creyentes, el arrogante apóstol escribió otra carta, pero para regañar a sus hermanos, tratándoles de holgazanes y vividores. Segunda de Tesalonicenses 3, 10 y 11 escribe Pablo: "Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno". Además de mentiroso, Pablo es un reverendo hipócrita.
Muy bien, estas son las 8 clases de carnadas utilizadas por los pescadores de hombres. Son las clases de promesas de Jesús empleadas como cebo o señuelo con el fin de atraer y atrapar a la gente mediante el engaño. En el gráfico en pantalla, clasifiqué como carnadas periféricas a la elección, la salvación, la confesión y la congregación, porque son empleadas para atraer a los peces o nuevos adeptos. Y en la parte central están la sumisión, la gran comisión, la preparación para la venida del Galileo y la gratificación para los obedientes. Es el núcleo estratégico para mantener cautivo al hombre pescado y someterlo al proceso de transformación en una oveja. Muy bien, concluyo la presentación con el mandato emitido en la película En busca de la felicidad, y es la siguiente. Ustedes sacarán el pez del agua, nosotros lo cocinaremos. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.